Perkins fue fundada en una pequeña oficina en Peterborough por Frank Perkins y Charles Chapman, Reino Unido, en 1932, con el objetivo de persuadir a los fabricantes de la industria automotriz de rápido crecimiento para que tomaran motores diésel para los automóviles y camiones que estaban produciendo. La compañía se ha convertido desde entonces en uno de los principales proveedores mundiales de motores diésel y de gas fuera de carretera. El motor diésel Perkins Fase 2, o también conocido como Perkins 6.354, esos números determinan la cantidad de cilindros del motor, el 6, y el 354 determina el volumen en pulgadas cúbicas, o 5.8 litros en el sistema métrico de medición. Las características de esta bomba son: es una bomba de tipo DPA, que significa distribuidor tipo bomba. Su gobernador es mecánico, su giro es izquierdo, va montada verticalmente en el motor, su rango de presión de inyección es de 2900 psi a 3100 psi. El combustible comienza su recorrido por la conexión de alimentación. Al pasar este componente, el siguiente en el paso de combustible es el manguito de regulación, en el cual contiene un pistón de regulación, uno muelle de regulación, uno de cebado y un resorte de retención. También contiene el tapón de manguito de la parte externa y un sedazo para filtrar el combustible. La conexión de alimentación es de cobre y tiene una cabeza hexagonal de 15/16 de pulgada. El muelle de retención del manguito sirve para el cuerpo del manguito mediante el contacto con la tapa. El sedazo cumple con la función de filtrar el combustible que ingresa por la conexión de entrada. El tapón del manguito ofrece la posibilidad de aumentar la presión de la bomba. El manguito de regulación, este componente se desliza tanto en el muelle de regulación como en el pistón de regulación. Tiene 3 orificios, el primero por uso de la bomba de paletas, segundo donde el combustible que vence al resorte de regulación, y el tercer orificio coincide con la segunda cara de la tapa de extremo. El muelle de regulación se encarga de ofrecer resistencia al flujo de combustible que ingresa por el segundo orificio. El pistón de regulación hace contacto con el muelle de regulación. Así, el combustible empujando este pistón vence al resorte, aumentando la presión. El muelle de cebado tiene la función de regular la presión en la fase de cebado. Por último, la tapa de extremo es la pieza que contiene todas las piezas mencionadas. Esta tapa tiene 2 ranuras, una donde la bomba de paletas absorbe el combustible y la otra ranura es para que llegue el combustible de la bomba de paletas al manguito. Cuando el combustible está en esta parte de la bomba de paletas comienza a girar, lo que hace que crea un vacío y esta secciona el combustible entrante hacia la bomba de paletas. Aquí el combustible es enviado hacia el damper, ya sea el control de avance de tiempo. Una parte se va a la segunda ranura, donde allí vence al resorte de regulación, empujando el pistón de regulación. Es una pieza circular de metal que va atornillado al rotor de bombeo. Tiene 2 cavidades en forma de cruz donde se alojan las aspas o paletas. Las aspas o paletas tienen una forma cuadrada y conjunto con ella, el excéntrico genera el vacío que succiona el combustible. El excéntrico es una pieza similar a un anillo. En sus paredes se hace la succión junto con las aspas. La tapa de extremo tiene un perno que coincide con él. Una vez que el combustible sale por la bomba de paletas, este se dirige por medio de un conducto. Cuando llega al damper, el aire que se encuentra en el combustible es eliminado. Una parte del combustible se dirige hacia el control de avance. Aquí hay un pistón, junto con 2 muelles de avance. El combustible entra por la ranura y empuja el pistón moviéndolo y girándolo así en el aro de levas. El damper es una pieza metálica con un vástago. Este contiene un O-ring y una balache. El control de avance, como su nombre lo dice, se encarga de controlar el avance de la inyección. Sus componentes son pistón de avance. Este pistón tiene una ranura que conecta con el aro de levas.
Tiene dos resortes de avance que sirven para dar la resistencia al pistón cuando es empujado por el combustible. Al salir del conjunto de avance, el combustible vuelve por el mismo recorrido que dio para llegar al damper. De allí parte hacia el rotor de bombeo. El combustible rodea el rotor de bombeo y llega a la válvula dosificadora levantándola. En ese momento que está levantando la válvula dosificadora, se está acelerando, por lo que el orificio de la válvula coincide con el orificio de dosificación. Cuando el combustible entra al interior del rotor de bombeo, este llega a la cámara de bombeo. Aquí el rotor sigue girando, lo que provoca que se cierre el orificio de dosificación. En ese momento los rodillos del rotor coinciden con las levas del aro. Esto provoca que se rompa el candado hidráulico, impulsando a gran presión el combustible. La válvula dosificadora es la encargada de permitir el flujo de combustible a través de una ranura en la parte inferior y es activada por el eslabón de la flecha del refrigerador. El rotor de bombeo es el encargado de generar que se rompa el candado hidráulico. Cuando el combustible está en el interior de la cámara de bombeo, se compone de rodillos que empujan a los pistones o émbolos. Los émbolos empujan el combustible a alta presión. La placa de ajuste superior e inferior controla la cantidad de combustible que entra a la cámara y por lógico le entrega. El aro de levas permite que los rodillos recorran su diámetro interno y encuentren las levas para la inyección. Finalmente, dentro del rotor existe una cámara de bombeo y tiene dos orificios, uno de emisión y otro de distribución. Cuando el combustible llega al orificio de salida, el combustible sale por un racor. El sistema es similar a un distribuidor como un usado en gasolina. Dependiendo del racor próximo, se realiza la transferencia del combustible al inyector por la tubería, dando así la inyección de combustible. La flecha de entrada gira y se prepara la siguiente carga para el próximo disparo de inyección. Cuando el combustible llega al inyector, este levanta la aguja y produce la inyección. El inyector trabaja con una presión de inyección de 2900 psi a 3100 psi. Este inyector usa una tobera, es un inyector de orificios múltiples. Antes de una reparación debemos siempre revisar las líneas de combustibles, mangueras y conexiones. Esto hará que evitemos hacer gastos de más. Una vez explicado el funcionamiento del sistema, no queda más que dar las recomendaciones de lavar el tanque de combustible después de una reparación, así como usar combustible limpio.